En el vasto océano de la música moderna, algunas voces crean pequeñas olas, mientras que otras generan verdaderos tsunamis que transforman la costa entera durante generaciones. Brian Wilson fue una de esas fuerzas titánicas y poco comunes. No fue solo un músico, fue un arquitecto del sonido, un pintor de armonías y el alma de un sueño californiano que compartió con el mundo. Cuando pensamos en esas melodías bañadas por el sol que definieron una época, en realidad estamos escuchando la mente intrincada y hermosa de Brian Wilson en acción. Su fallecimiento, el 11 de junio de 2025, ha dejado un silencio que ningún acorde podrá llenar jamás. Fue el corazón de The Beach Boys, pero su influencia fue mucho más allá del surf y la arena, tocando el núcleo mismo de lo que la música pop podía llegar a ser. Brian Wilson fue un verdadero genio, una palabra que a veces se usa a la ligera, pero que le queda perfecta. Escuchaba sinfonías en su cabeza que otros ni podían imaginar. Tomó temas sencillos como autos, chicas y surf y los elevó a tapices emocionales y complejos. Su trabajo fue un puente entre las melodías pegajosas del primer rock and roll y el sofisticado art rock orientado a álbumes que vendrían después. Nos enseñó que la música pop podía ser divertida y al mismo tiempo profundamente significativa. Mostró que una canción de 3 minutos podía contener un universo de sentimientos, desde la alegría pura de un día de verano hasta la nostalgia silenciosa de un amor inalcanzable. Su música se convirtió en la banda sonora de millones de vidas, acompañándonos tanto en la felicidad como en la tristeza. Su importancia no puede ser exagerada. Antes de Brian Wilson, la música pop solía seguir una fórmula simple y predecible. Él rompió esas convenciones. Mezcló instrumentos de formas que nadie había intentado, usando desde cornos franceses hasta el sonido casi extraterrestre de un theremin para crear una paleta sonora rica y llena de capas. Fue productor, compositor, cantante y arreglista, muchas veces asumiendo todos esos roles a la vez en el estudio de grabación. Era un visionario que nunca dejó de buscar nuevos sonidos, nuevas armonías, nuevas maneras de expresar las melodías que llenaban su mente. El mundo musical que conocemos hoy fue moldeado en gran parte por su ambición y su increíble talento. Entender su legado es comprender un viaje de enormes triunfos y profundas caídas. Es la historia de un joven que capturó el espíritu de su generación, una fuerza creativa que construyó monumentos de sonido y un ser humano que enfrentó desafíos personales con valentía y resiliencia. La noticia de su muerte a los 82 años ha provocado una ola de tristeza en todo el mundo, pero también ha encendido una celebración de su vida extraordinaria. Recordamos la alegría que nos dio su música y la audacia de su visión artística. Brian Wilson ya no está, pero el eco de su verano interminable resonará por siempre, una prueba atemporal de una vida vivida en armonía. ¿Cuál crees que es la mejor canción o mejor álbum de los Beach Boys creado por Brian Wilson? ¿O cuál es tu preferido? Déjalo en los comentarios. La historia de The Beach Boys no comienza en una playa soleada, sino en el modesto entorno suburbano de Hawthorne, California. Fue allí, en la casa familiar de los Wilson, donde ocurrió una alquimia musical única. Brian, el mayor de 3 hermanos, fue el catalizador indiscutible. Lo acompañaban sus hermanos menores Dennis y Carl, su primo Mike Love y un amigo, Al Jardine. Juntos eran un grupo de adolescentes comunes que, muy pronto, crearían algo verdaderamente extraordinario. Brian era la fuerza motriz, el que tenía esa capacidad casi sobrenatural para escuchar armonías vocales complejas y organizarlas con una precisión asombrosa. Era el líder silencioso que los guió desde el garaje hasta los escenarios del mundo. Su sonido inicial reflejaba directamente su entorno, el surf, los autos veloces y los romances de secundaria. Su música era vibrante, optimista y llena de energía. Canciones como Surfing USA y I Get Around se convirtieron en himnos instantáneos, capturando un momento y un lugar tan perfectamente que crearon un ideal universal de la juventud estadounidense. Una respuesta a los Beatles, a los que daban la hora al otro lado del Atlántico. En el centro de todo estaba la magistral producción de Brian,
Él superponía meticulosamente sus voces, creando un sonido coral y rico que no se parecía a nada más en la radio. Componía las melodías, organizaba las armonías y producía los discos que los llevarían a la fama. La formación de The Beach Boys fue mucho más que un proyecto familiar, fue el nacimiento de una nueva identidad musical. No solo cantaban canciones, sino que vendían un sueño. Su música transportaba a los oyentes a una costa dorada de sol interminable y días despreocupados, aunque esos oyentes jamás hubieran visto el Océano Pacífico. El genio de Brian estaba en su habilidad para volver universal esa cultura local. Creó sonidos que eran simples y sofisticados a la vez, accesibles para todos, pero admirados por los músicos más exigentes. El ascenso de la banda fue meteórico, con éxito tras éxito, escalando las listas y consolidando su lugar como uno de los grupos más populares y queridos de Estados Unidos. Detrás de todo, Brian era el líder creativo indiscutible. Mientras el resto de la banda giraba y tocaba ante multitudes, Brian prefería quedarse en el estudio. El estudio de grabación era su laboratorio, su santuario, su verdadero hogar. Allí podía experimentar, innovar y construir los paisajes sonoros complejos que imaginaba. No era solo el compositor, era el arquitecto de su sonido. El viaje desde la sala de los Wilson en Hawthorne hasta el estrellato internacional fue impulsado por la visión única de Brian, una visión que pronto evolucionaría para cambiar para siempre el panorama de la música pop. Ya para mediados de los años 60, Brian Wilson se había cansado de la fórmula simple del soft rock que había hecho famosos a The Beach Boys. Escuchaba el álbum Rubber Soul de The Beatles y se sintió inspirado a crear algo más cohesivo y artístico. Quería hacer un álbum que fuera una declaración completa y unificada, no solo una colección de posibles éxitos. Esa ambición lo llevó a crear su obra maestra, el álbum Pet Sounds de 1966. Este fue el momento en que Brian, el creador de éxitos pop, se transformó en un verdadero autor de estudio. Decidió dejar de hacer giras con la banda, dedicando toda su energía a escribir y grabar, usando a un grupo de músicos de sesión de élite, conocidos como The Wrecking Crew, para dar vida a sus complejos arreglos. Pet Sounds fue un cambio radical respecto a todo lo que The Beach Boys habían hecho antes. Las letras eran introspectivas, vulnerables y profundamente personales, explorando temas de amor, pérdida y las ansiedades de crecer. La música era increíblemente sofisticada, un tapiz rico de instrumentos orquestales, sonidos poco convencionales como timbres de bicicleta y ladridos de perros, y las armonías vocales impecables que caracterizaban a la banda. Canciones como Wouldn't It Be Nice capturaban el anhelo juvenil por el futuro, mientras que God Only Knows se convirtió en una de las baladas más bellas y veneradas jamás escritas. Paul McCartney incluso ha dicho que God Only Knows es la mejor canción jamás compuesta. El álbum era un viaje profundamente emocional y espiritual, una sinfonía adolescente para Dios. La creación del álbum fue un proceso intenso y absorbente para Brian. Trabajó incansablemente en el estudio, cuidando cada nota y cada sonido. Estaba llevando al límite lo que era posible con la tecnología de grabación de la época, usando el propio estudio como un instrumento. Era como un director de orquesta, guiando una sinfonía pop, creando capas de sonido que revelaban nuevos detalles en cada escucha. Cuando el resto de la banda regresó de la gira para grabar las voces, al principio se sintieron confundidos por la nueva dirección. La música era tan diferente, tan personal, pero confiaron en la visión de Brian y entregaron algunas de las interpretaciones vocales más impresionantes de sus carreras, con armonías que volaban sobre sus intrincados paisajes musicales. Aunque Pet Sounds no fue un éxito comercial inmediato en Estados Unidos, su influencia fue profunda y rápida entre otros músicos. Marcó un nuevo estándar de lo que un álbum podía ser. Le fue mejor en Gran Bretaña. Y así demostró que la música pop podía tener la profundidad y complejidad de la música clásica. La reputación del álbum solo ha crecido con las décadas, y hoy es universalmente considerado uno de los álbumes más grandes e influyentes de la historia de la música popular. Es el testamento definitivo del genio de Brian Wilson, una obra maestra nacida de su deseo de crear algo verdaderamente bello y atemporal, algo que fuera mucho más allá de la playa y llegara hasta el fondo del corazón humano. Después del triunfo artístico de Pet Sounds, la ambición de Brian Wilson alcanzó nuevas alturas.
quería crear su próxima obra maestra, un sencillo que él mismo describió como una sinfonía de bolsillo. Ese proyecto se convertiría en la legendaria canción Good Vibrations. Fue una tarea monumental, realmente algo sin precedentes en la música pop. La canción no se grabó en una sola sesión, sino que se armó a partir de decenas de horas de cinta grabadas durante varios meses en distintos estudios. Brian trató cada sección de la canción, el verso, el estribillo, los pasajes instrumentales como movimientos separados, elaborándolos y editándolos meticulosamente antes de unirlos en un todo fluido. El resultado fue una épica de 3 minutos y medio que cambió las reglas del juego. Good Vibrations era un mosaico de diferentes estados de ánimo y texturas musicales. Incluía un violonchelo, una how harp y sobre todo el sonido inquietante y futurista de un electro theremin que le daba a la canción ese toque tan especial. La producción era densa y compleja, pero la canción seguía siendo pegadiza y accesible. Fue un éxito comercial rotundo, llegando al número 1 en todo el mundo. Demostró que las ideas experimentales y vanguardistas también podían ser increíblemente populares. La canción fue una validación de los métodos poco convencionales de Brian y una demostración asombrosa de su poder creativo. Fue un logro histórico que empujó los límites de lo que podía ser un sencillo pop. El éxito de Good Vibrations debía ser el prólogo de un álbum aún más ambicioso, titulado provisionalmente Smile. Sonríe. Este proyecto fue concebido como la declaración definitiva de Brian, una obra que mezclaría humor, espiritualidad y folclore estadounidense en algo verdaderamente revolucionario. Colaboró con el letrista Van Dyke Parks para crear una serie de canciones que eran caprichosas, abstractas y profundamente innovadoras. Temas como Heroes and Villains y Surf's Up eran aún más complejos y fragmentados que Good Vibrations, mostrando a un genio en la cima de sus poderes. Smile estaba destinado a ser el siguiente gran salto en la música, sin embargo, el proyecto terminó siendo una meta inalcanzable. La enorme presión de superar Pet Sounds y Good Vibrations, sumada al deterioro de su salud mental y la resistencia dentro de su propia banda, fue demasiado para Brian. El proyecto fue archivado en 1967, convirtiéndose en uno de los álbumes perdidos más famosos de la historia musical. Aunque quedó inconcluso, en su momento, la leyenda de Smile solo creció con los años. Los fragmentos que se publicaron daban pistas de una obra maestra perdida, y su influencia se notaba en el rock psicodélico y progresivo que vino después. Fue el testimonio de una visión tan adelantada a su tiempo que casi destruye a su propio creador. La misma sensibilidad que permitió a Brian Wilson crear música tan bella y emocionalmente resonante, también lo hacía increíblemente vulnerable, detrás de las armonías soleadas de The Beach Boys. Brian luchaba con una serie de batallas personales profundas. Sus problemas comenzaron temprano, como resultado de una infancia difícil, y la enorme presión de tener que producir éxitos constantemente para la banda. Ya para finales de los años 60, mientras sus ambiciones musicales se volvían más complejas con proyectos como Pet Sounds y Smile, el peso sobre sus hombros se volvió insoportable. Empezó a sufrir graves problemas de salud mental, incluyendo trastorno esquizoafectivo y alucinaciones auditivas, que se agravaron por el uso de drogas psicodélicas. El colapso del proyecto Smile marcó un punto de inflexión. Fue un golpe creativo y personal del que tardaría décadas en recuperarse. Se volvió cada vez más retraído, alejándose de su papel como líder y productor de la banda. Durante largos periodos se apartó del mundo, pasando años en su habitación, luchando con sus propios demonios internos. Su producción creativa disminuyó, y su presencia dentro de la banda que él mismo fundó se volvió esporádica. Fue un capítulo trágico en la vida de un hombre que había dado tanta alegría al mundo, pero que ahora se encontraba perdido en su propio mundo, privado de confusión y miedo. Su historia se convirtió en una advertencia sobre las enormes presiones de la fama y la naturaleza frágil del genio creativo. Durante los años 70 y 80, su vida se complicó aún más por relaciones controvertidas, especialmente con el terapeuta Dr. Eugene Landy, quien ejerció un nivel extremo y cuestionable de control sobre cada aspecto de la vida de Brian, desde su dieta hasta sus colaboraciones creativas. Aunque al principio Landy ayudó a que Brian fuera más funcional, sus métodos eran muy poco ortodoxos y finalmente llevaron a un caso judicial en el que la familia de Brian luchó para liberarlo de la influencia de Landy.
Este periodo fue oscuro y difícil, donde el hombre que escribió God Only Knows parecía haber perdido su rumbo, con su talento y fortuna controlados por otros. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, la música nunca lo abandonó por completo. Hubo destellos de la antigua brillantez, momentos en los que su genio lograba brillar entre las nubes. Sus luchas con la enfermedad mental se volvieron parte integral de su historia y en años posteriores él mismo hablaría más abiertamente sobre ellas. Su recorrido arrojó luz sobre un tema que a menudo permanecía oculto, especialmente para figuras públicas. La historia de Brian Wilson no es solo de logros musicales, sino también de una profunda lucha humana, como si nos recordara que detrás del artista celebrado había un hombre peleando una dura y larga batalla por su propia paz mental. Después de décadas de lucha y reclusión, la historia de Brian Wilson dio un giro realmente notable. Se transformó en una historia de increíble resiliencia y del poder sanador de la música. Con el apoyo de su segunda esposa, Melinda Leadbetter, con quien se casó en 1995, Brian comenzó un lento pero constante regreso a la vida pública y al estudio de grabación. Melinda se convirtió en su roca, ayudándolo a encontrar estabilidad, atención médica adecuada y la confianza para volver a crear. Era un nuevo capítulo, definido no por las presiones del pasado, sino por un renovado amor por el arte que siempre había sido su forma más auténtica de expresión. Empezó a recuperar su vida y su legado musical. Este regreso culminó en uno de los momentos más triunfales de la historia de la música. En 2004, casi 4 décadas después de haber sido abandonado, Brian Wilson finalmente completó y lanzó su obra maestra perdida, Smile. Regrabó todo el álbum con su nueva y brillante banda de gira y lo llevó al escenario, presentándolo en vivo ante públicos agotados en todo el mundo. El álbum fue recibido con elogios universales de la crítica y le valió a Brian su primer premio Grammy como solista. Fue un momento de profunda reivindicación. La música hermosa y compleja que alguna vez fue demasiado para el mundo y para él, ahora celebrada como una obra de genio, enfrentó a sus fantasmas y los convirtió en una sinfonía. Su regreso no fue solo un evento puntual. Brian emprendió una prolífica carrera en solitario, lanzando varios álbumes y realizando giras de manera constante. Volvió a visitar sus grandes obras interpretando Pet Sounds en su totalidad, en giras de aniversario, y siguió componiendo nueva música, llena de la calidez y la belleza armónica que siempre lo caracterizaron. Ya no era el genio torturado oculto del mundo, era un artista activo y celebrado compartiendo su don con nuevas generaciones de admiradores. Verlo en el escenario, incluso cuando parecía frágil, era una experiencia poderosa. Mostraba la fuerza del espíritu humano y del poder perdurable de su música. Su regreso a la luz mostró otro tipo de fortaleza. No era la fuerza de una joven estrella del pop sacando éxitos, sino el coraje silencioso de un hombre que había estado al borde y encontró el camino de regreso. Demostró al mundo que era posible superar desafíos personales inmensos y encontrar de nuevo la alegría y el propósito. Sus últimos años fueron un regalo, un encore extendido que nadie esperaba. Dejó un legado no solo de música brillante, sino también de esperanza. La vida de Brian Wilson demostró que incluso después de la tormenta más oscura, el sol puede volver a brillar y todavía puede haber música hermosa por crear. El miércoles 11 de junio de 2025, una profunda tristeza envolvió al mundo de la música. La noticia de que Brian Wilson había fallecido a los 82 años fue anunciada por su familia, quienes compartieron que había muerto en paz en su hogar. En un comunicado conmovedor hablaron del genio creativo que el mundo conocía, pero también del hombre gentil y amoroso que habían perdido. Solicitaron privacidad mientras lloraban a un esposo, padre, hermano y leyenda. De inmediato, una ola de dolor recorrió el mundo. Parecía como si un pilar fundamental de la música moderna se hubiera derrumbado, dejando un silencio que se sentía inmenso y profundamente personal. El arquitecto del sonido californiano se había ido, y el mundo de pronto se sentía un poco menos armonioso. Como dijo Paul McCartney, solo Dios sabe cómo podríamos vivir sin Brian. La noticia golpeó a los fanáticos como un golpe físico. Para millones, la música de Brian había sido mucho más que una colección de canciones. Era la banda sonora de sus vidas. Era la música de su primer amor, de sus vacaciones de verano, de sus momentos de alegría juvenil y de sus periodos de contemplación tranquila. En redes sociales, foros en línea y programas de radio, personas de todos los ámbitos compartieron sus historias personales sobre lo que Brian Wilson y The Beach Boys significaban para ellos. Hablaron de cómo Pet Sounds los ayudó en tiempos difíciles o de cómo Good Vibrations, aún después de tantos años, podía hacerles sentir una felicidad pura y total.
Fue una muestra colectiva de amor y gratitud hacia un hombre que tal vez nunca conocieron, pero que sentían como un amigo de toda la vida. Las estaciones de radio de todo el mundo cambiaron de inmediato su programación, dedicando horas a su música. Locutores e historiadores musicales compartieron anécdotas sobre su vida y analizaron el genio de sus producciones, recordando a los oyentes su inmensa contribución, desde el pop soleado de Fun Fun Fan hasta la profunda melancolía de Till I Die. Toda la gama de su arte estuvo presente. Fue una ascensión de escucha global, un momento compartido de recuerdo impulsado por la misma música que él creó. El mundo lloraba no solo al hombre, sino el final de una era que él definió tan bellamente. Su partida se sentía como el último atardecer de ese verano interminable que pintó con sonido. La sensación de pérdida era palpable porque Brian Wilson era mucho más que una estrella del pop. Era un artista que desnudó su alma en su obra. Los oyentes conectaron con la vulnerabilidad de su voz y la profunda emoción de sus melodías. Sus luchas fueron tan parte de su leyenda como sus triunfos, y eso lo hacía profundamente humano y cercano. Fue el genio imperfecto que regaló al mundo armonías perfectas. A medida que la noticia de su muerte se asentaba, el mundo debía enfrentar una verdad difícil. Solo Dios sabe qué seremos sin él, pero somos increíblemente afortunados por la música que nos dejó. El mundo estaba unido en su elogio a su genio singular. Entre los homenajes más conmovedores estuvieron los de quienes mejor lo conocían, su primo y cofundador de The Beach Boys, Mike Love, con quien tuvo una relación famosa y compleja, compartió un mensaje profundamente emotivo. Llamó a Brian el alma de su música, el que soñó las armonías y melodías que definieron su sonido. Te extrañaré por siempre, querido primo, escribió. Un reconocimiento simple y poderoso de su historia compartida y de su profundo lazo. Solo un día después del fallecimiento de Brian, Love apareció en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores. Su presencia un homenaje silencioso y digno al hombre con quien creó una dinastía musical. John Stamos, el actor que se convirtió en gran amigo y colaborador frecuente de The Beach Boys durante las últimas 4 décadas, también compartió un homenaje conmovedor. Escribió que Brian Wilson no solo le dio la banda sonora de su vida, sino que la llenó de color y asombro. Sus palabras capturaron el sentir de tantos fanáticos. La música de Brian no era solo algo que se escuchaba, sino algo que se vivía. El coro de homenaje se extendió mucho más allá de su círculo inmediato, desde Paul McCartney y Elton John hasta una nueva generación de artistas indie. Músicos de todo el mundo reconocieron su deuda con él. Hablaron de cómo Pet Sounds cambió su perspectiva sobre la composición, de cómo sus arreglos vocales eran una clase magistral de armonía, y de cómo su valentía para ser vulnerable en su arte les dio permiso para hacer lo mismo. No eran simples condolencias, eran testimonios sinceros de colegas que comprendían en lo más profundo la magnitud de su aporte. El mundo había perdido a un gigante musical y las voces que se alzaban en su honor eran una sinfonía de gratitud por los dones que nos dejó. La partida de Brian Wilson marca el final de una vida física, pero de ninguna manera disminuye su monumental presencia en nuestra cultura. Su legado no está tallado en piedra, sino tejido en el mismo tejido de la música popular. Es uno de esos raros artistas cuya obra seguirá siendo descubierta, analizada y amada por siglos. Su influencia era tan fundamental que es casi imposible imaginar cómo sonaría la música moderna sin él. Tomó los simples bloques del rock and roll y construyó catedrales de sonido con armonías elevadas, arreglos intrincados y una profundidad emocional realmente impresionante. Su obra es un regalo temporal que seguirá inspirando y conmoviendo a oyentes para siempre. Su legado es doble. Primero está la pura alegría y belleza de la música en sí. Las canciones de The Beach Boys y su trabajo en solitario representan la cima del arte pop. Son melodías perfectamente construidas que pueden elevar tu ánimo y romperte el corazón, a veces en los mismos 3 minutos, desde la exuberancia juvenil de California Girls hasta la búsqueda espiritual de Surf's Up. Su música abarca toda la experiencia humana. Estas canciones han trascendido su época. Ya no son solo reliquias de los años 60, son parte de un canon musical global, tan esenciales y perdurables como las obras de Bach o Mozart en su propio ámbito. En segundo lugar, su legado es de innovación y valentía artística. Brian Wilson fue un pionero que revolucionó el estudio de grabación, tratándolo como un instrumento en sí mismo. Mostró a generaciones de artistas que no había reglas, que el único límite era su propia imaginación, su búsqueda de los sonidos que escuchaba en su cabeza, incluso cuando lo llevó por caminos difíciles. Estableció un nuevo estándar de integridad artística. Wouldn't it be nice if we
llevó la música pop a ser más ambiciosa, más personal y más artística. Hoy, los artistas que trabajan en el estudio creando paisajes sonoros complejos, de alguna manera siguen sus pasos. Fue el productor como artista, un concepto que ayudó a inventar. Brian Wilson se ha ido, pero está en todas partes. Está en las armonías cálidas de una canción de verano en la radio, está en la estructura ambiciosa de un álbum moderno de indie rock, está en el coraje de cualquier artista que decide compartir sus vulnerabilidades más profundas con el mundo. Su vida fue una sinfonía compleja de altísimos logros y dolorosos momentos bajos. Pero a través de todo, la música fue su luz guía. Hoy, 13 de junio de 2025, el mundo es un lugar más silencioso sin él, pero sus melodías seguirán sonando. Un eco interminable de un alma hermosa y brillante. Gracias Brian, gracias por la música. Si tienes otra anécdota o algo que contar sobre Brian Wilson y su obra, no dejes de escribirlo en los comentarios o algo que aclarar. Muchas gracias por tu atención.